¿Qué tal amigos? Soy Javier Andrés Alzate desde dubusati.com y en esta ocasión, en este canal, vamos a tocar y hablar de lo que significa la ley de borrón y cuenta nueva, que es específicamente para las centrales de riesgo. ¿Qué impactos tiene en los colombianos o quiénes se benefician de esta nueva ley? Entonces vamos a mirar en detalle lo que se trata esta nueva normativa para que podamos entender un poco más lo que pues, debemos analizar. Y hay, además de eso, informarnos bien con relación a qué tengo derecho y qué es realidad y qué es mentira. Entonces, ¿de qué se trata esta nueva ley y a cuántos colombianos beneficia? Pues la ley de borrón y cuenta nueva, que tiene que ver específicamente con las centrales de riesgo, lo que quiero mostrarles es que la aprobación de su contenido después de la revisión de la Corte Constitucional dejan, pues entraría en vigencia solamente en el momento en que el presidente Iván Duque la firme y la sancione. Apenas la firme y la sancione, inmediatamente tendrá efecto real e inmediato en las centrales de riesgo. Según el coautor de quien es el senador David Barguil del Partido Conservador, esta iniciativa cobija entre 8 y 10 millones de personas colombianos que están reportados negativamente en las centrales de riesgo. Recuerden que las centrales de riesgo reciben información tanto positiva como negativa. Es decir, que de sus hábitos y de su comportamiento al momento de pagar sus obligaciones. Si usted paga a tiempo sus obligaciones financieras, sus obligaciones en general, llámese telefonía móvil, llámese comportamiento de pagar sus obligaciones financieras o similares, pues esa información positiva también va a las centrales de riesgos. Lo que pasa es que la información que va allí en las centrales de riesgo también incluye la información negativa, que es la que más preocupa a las personas que están en mora. Una persona entra en mora cuando y es reportada realmente en la central de riesgo o de manera empieza a ser preocupante, por así decirlo, cuando usted supera los 30 días. Usted supera los 30 días de mora y esa información va a la central de riesgo, pero realmente la información que empieza a deteriorar su score crediticio es cuando usted supera los 90 días de mora. Eso simplemente son claridades para que usted vaya teniendo en cuenta. Entonces, si esta ley de borrón y cuenta nueva en las centrales de riesgo, significa que si yo estoy en mora, cesan todas las deudas que yo tengo en este instante en mora. La respuesta es un rotundo no, que pues en principio se pensaba que era así. La ley no ordena que las personas con deudas pendientes en el sistema financiero queden al día. La norma señala que quienes están actualmente con reportes negativos en las centrales de riesgo crediticio, pues tienen un plazo de hasta 12 meses para ponerse al día y su reporte negativo será tan solo por 6 meses. Recuerden que en la actualidad una persona que está reportada en una central de riesgo tiene 6 meses, por decir algo, 180 días de mora y se pone al día, ese reporte va a estar en la central de riesgo 2 veces su nivel de mora. Es decir, que si yo estuve en mora 6 meses, va a permanecer el reporte negativo hasta un año. Eso es para que lo tengan presente. Miren que aquí con esta ley lo único que van a hacer es recortar ese tiempo que va a permanecer o va a tener la marca negativa en su score. Eso ayuda muchísimo para que a usted le presten, digamos, más rápido. Pues digamos que en cierta manera, esa es en principio lo que puede ocurrir. ¿Cómo funciona esta amnistía? Pues la ley contempla un plazo de un año de amnistía para los colombianos que tengan reportes negativos en las centrales de riesgo y estas son sus implicaciones principales. Si la persona está al día con la deuda y cumplió 6 meses de reporte negativo, la caducidad del reporte es inmediata, como le estaba mencionando en el punto anterior. Si las personas está al día con la deuda y no ha cumplido los 6 meses, el reporte negativo se eliminaría cuando se cumpla solamente el periodo de tiempo. ¿Cuáles? Los 6 meses que le acabo de mencionar. Y el periodo de amnistía de un año, la persona puede hacer pago de la deuda y a partir de ese momento permanecerá con un reporte negativo que no podrá ser mayor a 6 meses. Es decir, yo en estos momentos tengo un reporte un reporte negativo porque estoy en mora 270 días o 100 días o en los días que sean. Yo tengo hasta un año para ponerme al día, 12 meses. La idea es que después de que usted se ponga al día, usted solamente va a tener
6 meses con la marcación del reporte negativo. ¿Quiénes están exentos de este reporte por 6 meses una vez pague la deuda? Las personas que tienen deudas con el ICETEX, los micro, pequeños y medianos empresas, las víctimas de conflicto, los reportados por turismo, los trabajadores independientes y o agrícolas. También estos tendrán un plazo de un año y el tiempo de la amnistía para pagar sus obligaciones y automáticamente se le eliminaría del sistema el reporte negativo. O sea, no tienen que esperar o no tienen que soportar 6 meses con el reporte negativo. Si están al día y hoy estaban reportados, se les borrará el dato negativo de inmediato cuando la ley entre en vigencia. Ahora, ¿qué pasará con los reportes negativos después del periodo de gracia? Dice, las deudas cuya demora en el pago sea menor a 2 años estarán reportados negativamente por el doble del tiempo. ¿Se acuerdan que les mencioné al principio del video que actualmente ese es el principio fundamental de la habeas data? Es decir, que los reportes negativos permanezcan el doble de tiempo en el cual usted permaneció en mora. Si yo permanecí en mora 100 días, entonces el reporte negativo va a estar por 200 días. Si el reporte negativo que yo tuve fue durante 180 días, el reporte negativo va a permanecer hasta 2 veces el tiempo que yo permanecí en mora. Así que pues entonces las deudas atrasadas por más de 2 años, una vez se paguen, estarán hasta por un plazo máximo de 4 años con reporte negativo. Si la persona morosa no se aparece para estar al día, estará con un reporte negativo de hasta 8 años en las centrales de riesgo. Recuerden que lo que buscan las centrales de riesgo es guardar información valiosa para predecir el comportamiento del hábito de pago de usted. Entonces, lo que busca esta central de riesgo es dar un puntaje con esa información. Las entidades financieras toman esa información y con esa información le dan un puntaje que en los modelos predictivos lo que hacen es que proponen el potencial de riesgo que usted puede implicar para la entidad financiera, en términos de hábito de pago, obviamente. ¿Cómo se benefician entonces los deudores morosos víctimas de la suplantación? Pues si usted no ha pagado una deuda porque su cédula fue usada por un delincuente y sacó una línea telefónica o una línea celular y no pagó y usted quedó reportado, solamente necesitará presentar la denuncia a la fiscalía de su caso para ser eliminado de la central de riesgo de manera inmediata. O sea que por ahí también este punto me parece que es bastante importante para las personas que han sido víctimas de suplantación. Pueden consultar su historia de riesgo en una posible vacante laboral, es decir, si usted está pidiendo, o sea, usted está participando en un proceso laboral y las compañías hoy en día usan información de muchos, digamos, de muchos puntos de información y una de ellas es la historial crediticia suya, o por lo menos las centrales de riesgo. A partir de que se sentencie esta ley, a usted no le podrán consultar su historial de riesgo para, digamos, si usted está en un proceso sí, en un proceso laboral, en un proceso de conseguir un trabajo. Entonces la respuesta es un no. Queda prohibido en la ley que usted autorice a su empleador para que éste pueda consultar su reporte crediticio en centrales de riesgo y si usted se encontraba reportado y para conseguir trabajo debía ser consultado y si era moroso, pues lo más probable es que no le dieran el trabajo. Y si usted necesitaba ese empleo para pagar las deudas, pues resulta que ahora le va a quedar mucho más complejo pagar sus deudas, es decir, que se volvía un círculo vicioso y usted literalmente no iba a poder salir de ese reporte negativo. Con esta ley esto queda prohibido, indicó el senador Barguil, y pues definitivamente es importante resaltar que esto le puede a usted beneficiar porque aquí lo sacaría a usted de ese círculo vicioso de no tener trabajo, estar desempleado y aparte de eso estar reportado negativamente en las centrales de riesgo y no poder conseguir trabajo por estar marcado negativamente en las centrales de riesgo. Ahora, la pregunta es, ¿la consulta en centrales de riesgo sobre mi historial crediticio tendrá algún costo? Pues con esta ley quedaría prohibido que la consulta del historial crediticio tenga algún costo. Pero las centrales ofrecen un servicio adicional para las personas que quieran profundizar más en la información financiera. Es decir, yo puedo consultar solamente un pedacito de esa información, no tiene costo,
pero si yo quiero acceder y profundizar en torno a mi historial crediticio, pues sí tendría que pagar. Eso es algo que es totalmente válido en términos de negocio, ¿no? Y por último, ¿podría tener esto algún efecto en los costos de los créditos? En mi opinión, potencialmente sí. ¿Por qué? Porque digamos que al yo, a las personas al haber presentado moras y esas marcaciones, tener una reducción en términos de tiempo, podría generar un nivel o un incremento en los costos del crédito a través de la tasa de interés. Es decir, puede haber un incremento en términos de riesgo en las tasas de interés en los créditos, sobre todo los de consumo y libre inversión, o los que, pues, todos digamos que los que arropan consumo, porque definitivamente al tener un borrón y cuenta nueva, por así decirlo, me permite a mí como entidad bancaria tener una información en donde realmente usted ha tenido un mal comportamiento de crédito y la información a través de esta ley, pues simplemente le va a permitir a usted estar marcado negativamente con un tiempo menor. Entonces, potencialmente sí puede haber un incremento de riesgo porque para los bancos puede ser más riesgoso prestarle a las personas que se someten a esta ley. Definitivamente las personas que tienen un hábito de mala paga, pues eh, difícilmente pueden salir de allí. Entonces, eso es importante. Y otro punto que resalto yo, y es que aunque las centrales de riesgo, usted teóricamente queda sin la marca, las entidades financieras manejan, y dentro de las entidades financieras manejan unas marcaciones. Usted podría seguir teniendo marcaciones por un tiempo mayor. No va a permanecer con una marcación negativa en la central de riesgo, pero en la entidad bancaria donde usted tenía, por ejemplo, el crédito, seguramente sí va a tener la marcación por el tiempo que normalmente por el tiempo que normalmente venía trabajando la ley anterior. Es decir, en la central de riesgo simplemente es un compendio de información, pero las entidades bancarias pueden manejar ellos mismos sus propias bases de datos y dentro de esas bases de datos usted puede seguir marcado. Así que tenga presente esto. Y por eso les digo que al hacer esto un poco más dispendioso, pues esto tiene que acarrear en mayores costos para el crédito potencialmente hablando. Y por último, aunque la ley se contempla para que sea una única vez, y esto puede ser, digamos, puede sentar un precedente, esto puede dejar un mal precedente para el deudor. El que es mala paga no deja de serlo. Y efectivamente, ustedes saben que a través de la ley existen varias modalidades o varios atributos legales en los cuales ustedes pueden, digamos, estar morosos, someterse a través de la ley, por ejemplo, de la ley de insolvencia para personas no comerciantes, si usted es una persona natural, y a través de esa ley usted puede protegerse de procesos de embargos y procesos de ejecutorios, digamos, como su nombre lo indica, que le puedan quitar a ustedes, digamos, activos de su patrimonio y puedan encontrar un acuerdo y conciliar la deuda con la entidad bancaria. Sin embargo, este tipo de procesos de liquidación lo dejan a ustedes muertos literalmente al sistema financiero durante 10 años. Pero los procesos de conciliación de este proceso de liquidación de las personas naturales no comerciantes les permite literal tener un borrón y cuenta nueva de sus deudas ante el sistema financiero. Sin embargo, quedan muertos para el sistema financiero durante 10 años. Ahora, en términos de los bancos o mirando hacia futuro en los bancos y desde el punto de vista de los inversionistas, para aquellos que les gusta invertir en acciones o les gusta invertir en los bancos, pues esto podría ser, digamos, un punto importante para resaltar porque podríamos ver si el indicador de cartera vencida se cae, es decir, mejora. Y esto se podría medir en el tiempo y si esto, pues porque incentivaría a los deudores a ponerse al día y ayudaría al sistema financiero a reponer o a recuperar una cartera vencida que ya ha sido provisionada o en su defecto una cartera que se haya clasificado como ya una cartera incobrable. Entonces, en ese orden de ideas, creo que tiene esto
bastantes puntos en los cuales creo que es importante resaltar y aclarar para que usted tenga en cuenta a qué tiene derecho y también desde el punto de vista del deudor y también usted desde el punto de vista del inversionista, qué potencialidades puede tener esto para el desempeño del PIG de un banco o de los establecimientos bancarios o establecimientos de crédito en Colombia, y por eso creo que hice este ejercicio. Así pues, entonces, señores, no siendo más, les dejo esta presentación aquí para que cuando tengan dudas puedan venir a consultarla y responder dudas e inquietudes en caso de que usted esté reportado negativamente y pueda hacer uso de esta nueva ley. Así pues, entonces, no siendo más, me despido y les deseo a todos un excelente proceso en su normalización crediticia. Hasta pronto.